Aleluya. Bien, amados, Dios bendiga a cada uno de los presentes y damos gloria al Señor. Amén. Por ustedes que se hicieron presente esta noche. Amén, amén. 25 de diciembre. Y Dios bendiga también a los hermanos que salieron de vacaciones. Donde quiera que se encuentren, Dios me los siga guardando y regresen en bien, en paz, en bendiciones. Y los que estamos, amados, en esta preciosa noche, yo le voy a rogar que abra la Escritura. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios, la Biblia. Ahí en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, me dice amén cuando lo tenga, por favor. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 al 18. Amén, amados. Amén. Le damos entonces lectura dándole siempre gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos
no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, oh Dios. Rogamos que la misma hable a nuestro corazón, ilumina nuestra mente con tu espíritu, denos entendimiento, sabiduría para entender, Señor, tu palabra y vivirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados, por favor. Y bien, hablemos un poco de la resurrección de Cristo. Y en esto, amado, hay algunos eventos en la Biblia que han marcado de alguna u otra manera a la humanidad, como por ejemplo el nacimiento de Jesús o el evangelio, amados, de salvación. Y no se diga también la muerte de Cristo y su resurrección. Y sin la resurrección, amados, nada de lo demás tuviese sentido. Eventos que han marcado a la humanidad, aún nos han marcado a nosotros. Les dije, el nacimiento de Jesús, el evangelio de salvación, la muerte de Jesús y su resurrección, nos han marcado tremendamente, porque son eventos que jamás se olvidan. Eventos, amados, que nunca nuestras generaciones dejarán de escuchar de nuestros padres o de las otras generaciones que vienen por delante. El nacimiento de Cristo es muy importante porque de ahí se origina, amados, la salvación. Salvación que dependió de la mente de Dios. Dios, pensando en su creación, de que no se mantuviese perdida, lo envió a la tierra para que viniese a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vaya que sí estábamos bien perdidos. Imagínense, Dios mismo haciéndose hombre, habitar en medio de nosotros o en medio de la humanidad, demostrando, amados, ese gran amor que no escatimó ser Dios. Se humilló, amados, hasta lo sumo. Todo lo hizo para que ningún ser humano vaya al infierno, sino que toda la humanidad pueda arrepentirse y obtener la salvación. Imagínense un poco antes de llegar a lo que es la resurrección. Imagínense Jesús andar en el vientre de María, quien fuese, puede decir, su madre terrenal, que lo mantuvo por ¿cuántos meses? 9 meses. Qué bendición de Dios haber escogido a una mujer pura, sincera, de un corazón, amados, que no había daño alguno. Pero pensemos que no le fue fácil a María lo que la gente pudiese decir de ella, si todavía no estaba casada con José. ¿Cómo explicarle a la gente que amados, el embarazo que tenía era por obra del Espíritu Santo?
Salvador del mundo. Ella, con los dolores, amados, con dificultades, imagínense quién la atendió para dar a luz. La Biblia no dice quién fue su partera, pero yo pienso, si no fue ella misma, pudo haber sido José. Pudo haber sido José quien la atendió en el parto. Amén, amados. Amén. Hoy, bueno, el día de ayer, 24, ustedes saben muy bien, en nuestros países, o aquí mismo, celebran grandemente la idea que le vendieron al mundo, que Jesús nació un 24 de diciembre. Lo cual sabemos, amados, por la historia y por la Biblia, que hay mucha diferencia en las fechas. Pero al mundo se le ha vendido esa fecha. Y ponen su pesebre, ponen un lugar muy bonito, adornado. Pero si pensamos en esa época, Jesús tuvo que, amados, nacer en un pesebre. Imagínense el olor. Usted sabe, un pesebre donde guardan el heno, guardan la comida para, ya sea los asnos, becerros, ovejas, caballos, vacas, bueyes, marranos. Imagínense ese olor. Entonces Jesús no tuvo la oportunidad, como hoy tienen muchas personas que han nacido en hospitales prestigiosos, mujeres que han dado a luz en lugares prestigiosos, con una partera a la par, bueno, con médicos, doctoras. Pero María no tuvo ese privilegio. A lo que quiero llegar de que esa idea que el mundo tiene, que quizás el pesebre era como ellos lo dibujan hoy, no era así. Pero tenía que ser así porque los reyes tenían que ir, amados, a un pesebre, porque ahí se les anunció que ahí estaba el niño. Pero la gente, si en verdad amaran a Jesús, sus actitudes, sus acciones fueran muy diferentes a las acciones que muestran para estas fechas. Licor, prostitución, ladronismo, todo se mueve, amados, para estas fechas. Entonces, ellos o el mundo no está, amados, consciente de lo que realmente es Jesús. Pero usted y yo, que amamos a Jesús y que Él nos encontró donde estábamos, yo sé que le amamos. Amén. Por eso estamos en esta noche aquí. Amén, amados. Aleluya. De que Él nació. ¿Qué fecha? Hay fechas aproximadas, pero no exactamente. La diferencia de meses que se lleva con Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y así está entonces, amados, el mundo creyendo lo que le han vendido. Pero de que nació. Y vino a este mundo y se humilló, amado, hasta lo sumo. Y no solo se humilló, sino, amados, también fue exaltado. Y no solo fue exaltado, sino que pasó un proceso. Tuvo que pasar un proceso. Lo capturan, lo golpean, lo llevan a la corte
Ningún juicio en el tiempo lo podían hacer de noche. Pero lo lindo es de que Él nació y ahora vive en nuestro corazón. Amén, amados. Ahora vive en nuestro corazón. Aleluya. Tuvo que ir a la cruz. Tuvo que pasar un proceso tremendo. Ser tentado por el mismo diablo para ver si se desviaba del propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. Pero Él pudo vencer. Amén, amén. Ángeles le bajaron para ayudarle. Le dieron fuerza. El diablo tuvo que huir. Pero no terminó en la cruz. Me refiero que no se quedó ahí eternamente o para siempre. Murió en esa cruz del Calvario. Y un buen hombre habló para que le dieran su cuerpo y lo lleva, amados, a una tumba. Aleluya. Y ahí también estaba involucrado Nicodemo, se recuerda, aquel que llegó de noche. Entonces, lo sepultan, aunque ella les había dicho a todos sus discípulos y a la gente que le oía, que Él iba a resucitar al tercer día. Y le dije, su nacimiento ha marcado nuestra vida o la vida entera del mundo. La crucifixión, el evangelio, su muerte y la resurrección nos han marcado. Entonces, amados, Él les anunció que iba a resucitar. Sin la resurrección, lo demás no tuviera sentido. De nada nos hubiera valido que viniese al mundo a salvar y quedara ahí en esa cruz, o llevarlo a una tumba y quedar ahí y no resucitar. Pero Él resucitó, y esa es la bendición que tenemos ahora, de que Él resucitó, de que está vivo y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de los que le aman, aquellos que aman su nombre. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Una pregunta que con frecuencia se hace es, ¿por qué era necesario la resurrección de Cristo? Muchos se preguntan eso, ¿por qué era necesario que resucitara? La respuesta, amados, pues es fácil y cómoda para muchos, pero no quieren aceptar la realidad de que Él resucitó. Los hermanos de Corinto, a ellos le habían vendido una idea de que, amados, no había resurrección de muertos. Entonces, el apóstol Pablo tiene que escribirles y narra en este capítulo 15, amados, de que sí hay resurrección, y pone de ejemplo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muchos se preguntan, ¿acaso no se llevó a cabo el plan de redención con la muerte de Cristo? Con eso no hubiera bastado, dicen muchos. No hubiera bastado solo con la muerte de Cristo, porque si Él no resucita, dice el apóstol Pablo, en vano fuese nuestra predicación del Evangelio. Y el cristiano, amados, tiene esa convicción, esa fe de que Él vive. Amén. Que Él vive y se mueve en medio de su pueblo y está en nuestro corazón. Y déjeme decirle que el cristianismo es la única, se puede decir, pensemos de esa manera, aunque no lo es, religión, como lo trata el mundo. El cristianismo es la única religión que reclama ser verdadera en base a la resurrección de su fundador. Entonces,
el fundador del Evangelio está vivo. Aleluya. Amén, amados. Porque ninguna otra religión tiene esta pretensión de tener vivo a su fundador. Ninguna religión más. Todos los líderes que han engañado a las masas, que han engañado a la humanidad, esos líderes han muerto y no han resucitado. Pero el fundador del Evangelio, el fundador del cristianismo, está vivo. Aleluya. Está vivo. Bendito Dios. Cuando pensamos en Gautama, o sea, Buda, o Confucio, o Mahoma, o otros más, que están muertos y están esperando el juicio final, que no resucitaron. No resucitaron, ellos murieron. Líderes que aún sus religiones están vigentes y mucha gente sigue sus enseñanzas, a pesar de que ellos están muertos, sus líderes están muertos y que no han resucitado. Resucitarán en aquel día, pero para dar cuenta y ser condenados. Así es. Pero los que creemos en Jesús, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos bien que ya no hay condenación para nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El fundador del Evangelio, amados, vuelvo a reiterar, está vivo. Aleluya. Y está a la diestra del Padre, dijimos, intercediendo por los que salvó. Y Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él murió, pero resucitó el tercer día, saliendo de esa tumba victorioso. Salió victorioso. Lo más importante del Evangelio es la resurrección de Cristo. Sin esa resurrección, lo demás no tiene sentido. No tuviese sentido. Si no hay resurrección, ni aún la misma muerte de Cristo tuviese sentido si no hay resurrección. Porque la resurrección es lo que le da sentido al Evangelio. Amén, amados. Le da sentido al Evangelio la resurrección. Le da sentido a la muerte de Cristo, la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo tiene que aclararle a los hermanos de Corinto de que sí hay resurrección de muertos. Aleluya. Allá en Romanos capítulo 4, verso 25, el apóstol Pablo dice ahí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y ya dice, y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La justificación es, amados, ser hechos justos delante de Dios. Entonces Jesús, al morir y resucitar, nos ha justificado. Y esta justificación no existe si no, amados, la gente no tiene vida. Pero como Cristo vive, Él nos otorga vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces la justificación no existiera sin la vida. Sin la presencia y la gracia de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Esta justificación incluye el perdón de los pecados y el veredicto de no culpable. Él nos ha justificado, dice el apóstol Pablo. Señor, amén, amén. Entonces esto es una condición
permanecer en una estrecha comunión personal con Jesucristo al ser justificados. Todo el que es justificado, amados, se mantiene ahí, permanece estrechamente en comunión con Cristo. En su muerte, el Señor Jesucristo perdonó sus pecados y perdonó mis pecados. Pero en su resurrección, Él me dio una entrada segura y positiva al cielo. En su muerte perdonó nuestros pecados, pero en la resurrección nos da entrada directamente al cielo. Amén, amado. Aleluya. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, en este capítulo 15 donde leímos, es definir y delinear el significado de la resurrección. Porque la resurrección no es espiritual, sino que física. La resurrección de los muertos no es espiritual, sino física. Me refiero en el sentido de que se levanta la persona con el mismo cuerpo si fuese ahorita una resurrección. Pero en aquel día nos levantaremos también con cuerpos en la resurrección, pero con cuerpos glorificados. Amén, amados. Aleluya. Entonces, la palabra utilizada aquí para resurrección es anastasis negrón, que quiere decir el levantar un cuerpo. Ese es el lenguaje usado. Entonces, por eso estoy diciendo de que la resurrección no es espiritual, sino que es, ¿qué le dije? Física. Amén. Porque no, vamos a levantarnos, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado físicamente. Amén, amado. No invisible. No creo que va a malinterpretar, a eso me refiero, de que la resurrección no es invisible, va a ser física. Cuando Jesús resucitó, porque el apóstol Pablo ahí lo está poniendo de ejemplo para aclararle sus pensamientos o la idea que le vendieron a los hermanos de Corinto, que no había resurrección. Entonces, Jesús resucitó, no invisible. Las mujeres lo vieron después de la resurrección, los apóstoles lo vieron, Él anduvo con ellos todavía después de la resurrección. Entonces, no es espiritual, sino que es física. Entonces, quiere decir que estos cuerpos nuestros serán levantados de entre los muertos. Amén, amado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. La resurrección en las escrituras siempre se refiere al cuerpo, o sea, anastasis. Le dije que quiere decir levantarse. Y hay otra palabra que es iscomer. Quiere decir parar, ponerse en pie. Ana quiere decir sobre, porque está hablando de anastasis. Entonces empieza ana, sobre. Es decir, el levantar un cuerpo no puede ser espiritual, sino que físico. ¿Sí queda claro ahí, amados? Amén. La resurrección va a ser física. Nos vamos a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Si no está muy convencido, pensemos en una resurrección que, aparte de la de el hermano de Marta y María, ¿verdad? Lázaro. Aparte de Lázaro hay otra resurrección. Y hay otras resurrecciones también cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice que los sepulcros se abrieron. Hubo un gran terremoto. Imagínense, hermano. Hubo un gran terremoto. Cristo dijo, consumado es. Y se estremeció
salieron a la vida. Amén, amén. Imagínense, hermano. Estaban muriendo un inocente para resucitar a otros. Amén, Aleluya. amén. Gloria a Jesús. Entonces, esa fue una resurrección física también. Los que resucitaron con un cuerpo. Ahora si pensamos en, le dije, Lázaro, pues Lázaro también resucitó con su cuerpo. Y hay otro caso allá en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Aleluya. Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. ¿Se recuerda de este joven, Amén. hijo de una viuda? Leemos entonces verso 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. No iba solo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, y dice hijo único de su madre, la cual era, oiga, no solo era hijo único, sino que la pobre señora era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, pues lo llevaban a enterrar. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ah, qué lindo, hermano. No llores. Pues qué madre no va a llorar por un hijo, obviamente si es hijo único. Amados, ya no tenía su esposo y perder al único hijo. ¿Quién la amparaba? ¿Quién cuidaba de ella? Imagínense, una mujer sin ninguna descendencia que esté con ella en su vejez. Era duro para una mujer estar viuda y perder el único hijo que tenía. Amén, hermanos. Muy bien. Pero Jesús le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, aleluya. Esto es Anastasia. Levantarse. Joven, levántate. Aleluya. Hermano, ese es el poder de Jesús. Amén, amén. Y aún los hermanos de Corinto estaban dudando que no había resurrección porque le habían vendido esa idea de que no había resurrección. Habían falsos que le enseñaban otras cosas. Gloria a Dios, aleluya. Levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Aleluya. Y lo dio a su madre. ¿Usted puede imaginarse qué gozo para esa madre? Qué alegría, hermano, de esa mamá. Saber de que su hijo se está levantando, saliendo de ese féretro. Aleluya. Entonces, a lo que quiere llegar las palabras que estamos hablando, que la resurrección no es espiritual, sino física. Este joven fue resucitado. Lázaro fue resucitado. Amén, amados. Amén. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús murió fueron resucitados con cuerpos también. Entonces hay resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Amén, amados. Amén, aleluya. Verso 16. Y todos
ti te hablo, levanta, y ya lo habían velado en la noche, y amados, ya lo iban a enterrar. Santísimo. Imagínense. Todos tuvieron miedo, imagino, no salieron corriendo. Quizás tuvieron tiempo de caerse, pero no tiempo de levantarse. Quizás quedaron ahí paralizados de susto. Amén, amén. Me lo estoy imaginando. Sí, porque venía mucha gente en el entierro, como siempre, ustedes saben, ¿verdad? Los vecinos, amigos, quieren dar el último adiós y apoyar a la familia. Y no solo venía mucha gente en el sepelio, sino que también con Jesús venían muchos discípulos y mucha gente también, dice ahí. Entonces la gente tuvo tiempo de correr, pero no de levantarse. Algunos cayeron, mucha gente, quizás se estropearon, se golpearon entre ellos mismos, iban corriendo y cayeron. Se asustaron. Amén, amados. Es como las hermanas de Lázaro dudaban, amados, de que su hermano volviese a la vida. Pero aquí estaba el Rey de Reyes ahí, amados. Jesucristo. Amén. Y Él es la primicia de la resurrección. Aleluya. Leamos otra el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Verso 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué le parece? Momentos que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Cuando algún familiar se nos va, quisiéramos que Jesús estuviera, claro, Él se hace presente, pero hoy es diferente porque hay que esperar la resurrección en aquel día. Pero quisiéramos que ahí Jesús, ¿verdad?, hiciera ese milagro. Pero Él no se deja ver, pero nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Mayores cosas que esta, dijo, harán. Pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, tomarán serpientes, no les hará daño, tomarán, comerán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Amén. ¿Y usted cree que Él no nos puede dar el poder para orar y que Él haga el milagro y la persona resucite a un muerto? Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano contaba de que su niña, su primer hija, se murió, se enfermó y se murió. Pasó varias horas y él llorando ahí arrodillado en la cama donde estaba su hija. Ya la habían declarado muerta. Y él le prometió a Dios un sinfín de cosas. Él testificaba ese momento. Y a las horas dice que la niña regresó a la vida. Gloria a Dios, aleluya. Cantaba muy bonito la muchacha, con pista. Bonita voz le dio Dios. Pero con el tiempo, el diablo aprovechó. Alguien se la robó para mujer. Destropeó el ministerio. Y hasta ahorita no están perseverando. Hace 2 años que fuimos a Guatemala, fuimos a visitarles. Tienen la iglesia enfrente donde viven, una iglesia, y no están perseverando. Imagínense, haberla traído a la vida a través del Señor. Entonces Dios puede obrar también, amado, resucitando hoy en día. Amén. Aleluya. Bien, entonces en el capítulo 15, donde estamos en Corintios, el apóstol Pablo establece la certeza de la resurrección
nuestro Señor Jesucristo. Ahí está basado en la resurrección de Jesús. Ahí el apóstol se pone a refutar a los que negaban la resurrección de los muertos, poniendo a Cristo como ejemplo, que Él resucitó. Y lo hace basándose precisamente en la realidad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se está basando. El apóstol ahí también, amado, está respondiendo a una objeción de los corintios y aprovecha la oportunidad para mostrar el gran cambio que se llevará a cabo en los cuerpos de los creyentes el día de la resurrección. Un cambio tremendo. Y no solo eso, sino que también el apóstol Pablo declara también la transformación que experimentarán los creyentes que vivan cuando suene la trompeta final. El apóstol Pablo tenía ese anhelo. Dice, los muertos resucitarán primero y luego dice, nosotros seremos también arrebatados. Él tenía la esperanza de estar en vida para este momento de el rapto y privilegio de los muertos que van a resucitar primero. Y dice, y luego los que quedamos seremos levantados también. En un abrir y cerrar de ojos. Nada que Iván te toca en 1 hora, Reina te toca en media hora, Dairis te toca en 2 horas. No, mundialmente. Amén. Los que ya estén en los sepulcros se levantarán, resucitarán. Y también los que estemos en vida, amado, volaremos en el mismo momento. Pero el privilegio tienen los que ya están durmiendo de levantarse primero. Amén, amado. Aleluya. ¿Es hermoso o no? Aleluya. Entonces, en todo esto de la negación de la resurrección en los corintios, el apóstol establece la certeza de la resurrección, les dije, de nuestro Señor Jesucristo. Negaban que hubiese resurrección. Y el apóstol le pone a Cristo en primer lugar. Y estamos claros que Él resucitó al tercer día. Después de que lo crucificaron, Él resucitó al tercer día. Porque hay evidencia de esa resurrección. Y que Él está vivo. No se quedó ahí. Les dije, Buda, Mahoma, Confucio, están esperando el momento no de ser levantados, pero para ir a juicio. Ellos no resucitaron. Jesucristo sí resucitó al tercer día. Y hay evidencia. Allá en Lucas capítulo 24, verso 1 al 12, nos cuenta que aún era oscuro cuando las mujeres llegaron al sepulcro en busca del cuerpo de Jesús. Lucas capítulo 24. Me dice a ver cuando lo tenga, por favor. Aleluya. Verso 1 al 12. Dice, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aleluya, qué sorpresa, ¿verdad? Aunque Él ya les había dicho que iba a resucitar.
pero como que había también duda en ellos. Verso 4. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos, aleluya, al que vive? ¿Por qué lo buscan aquí?, le dicen los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Hay evidencia? Hay evidencia. Amén, amén. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, como que se les había ido por alto, ¿verdad? Se les había olvidado de que él ya les había dicho que iba a resucitar. Entonces estos varones, los ángeles, le tienen que recordar. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían, imagínense, locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces había duda, hermano. Aún él les había dicho que iba a resucitar. Si se le había olvidado a las mujeres, ahora imagínense estos descuidados. Verso 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedrito quería estar seguro de lo que las mujeres decían. Hubo duda en ellos entonces. En nosotros no debe haber duda de que va a haber resurrección de muertos, hermano. Tenemos que estar seguros. Amén, amén. 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 Y no solo eso aconteció, sino, amados, para no quedar mal con el gobierno, con el Estado, le dan órdenes a los que cuidaban el sepulcro que dijesen, bueno, les movieron dinero, les pagaron para que dijesen, mintiesen que se habían robado el cuerpo. Imagínense, que se habían robado el cuerpo para que no creyesen que había resucitado. Aleluya. Pero Jesús se le aparece a las mujeres. Amén. Y cuando quieren abrazarlo, le dice: mujer, no me toques todavía. No he subido al Padre. Lo vieron. Ella creía de que era el hortelano o el que limpiaba el sepulcro. Le estaba preguntando dónde lo pusieron. ¿Puede decirme quién se lo llevó? ¿Dónde está su cuerpo? Y cuando él le habla, se da cuenta que es Jesús. Amén, amado. Aleluya. Se da cuenta que es Jesús. Pero les pagaron a los guardias para que mintiesen, queriendo ocultar de que había resucitado. Amén, amados. Gloria a Dios, aleluya. Y eso fue así, que en los primeros rayos de la mañana
en el tercio pelo de un nuevo amanecer. Para la humanidad era un nuevo amanecer. Para nosotros la resurrección también es un nuevo amanecer. Les dije, su venida, su muerte, su crucifixión, amados, no tuviera ese sentido sin la resurrección. Entonces para nosotros la resurrección es como un rayo de terciopelo, o sea, un nuevo amanecer, porque Él resucitó. Y qué lindo que estas amas de casa allí fueron comisionadas y ordenadas para que proclamaran la resurrección del Señor. Nada menos y nada más que a los apóstoles. Qué privilegio de esas mujeres, ¿verdad? María y las que estaban con Él. Privilegio, fueron las primeras que llegaron. Se dieron cuenta que Él ya no estaba ahí. Y Él puede platicar con María. Amén, amados. Aleluya. En los versos 13 al 35 nos dan más evidencia de que Él resucitó. Y no solo eso, sino que su resurrección fue física, no espiritual. Él comió pan, pescado, miel con los discípulos. Pan, pescado, miel. Entonces resucitó con un cuerpo. Vuelvo a reiterar, la resurrección entonces no es espiritual, sino le dije que física. Verso 13 al 35, ahí está, amados, y ahí narra. Aleluya. De allá de Lucas, pues, me refiero a Lucas 24, donde estamos. No sé si quiere que lo leamos. Es del verso 13 hasta 35. Dice, esta es evidencia de que Él resucitó con un cuerpo humano. Y he aquí, dos de ellos, o sea, discípulos, que ya iban de regreso. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada estadios de Jerusalén. Que estaba a 70 estadios de Jerusalén, gracias. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, hablando de la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, visible. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, estaban con sueño, para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y le responden, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hasta de forastero lo trataron. Verso 19. Entonces Él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Le estaban explicando lo que había pasado. Sí,
el que pasó todo eso iba a ir caminando con ellos. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Imagínense. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, pues el mismo día que resucitó. Aleluya. Imagínense, amados, a pesar que Él les dijo que iba a resucitar, todavía no creía. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, ahí está, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. Verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dijo, y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Imagínense. Pero lo que estamos llegando es de que Él resucitó con un cuerpo literal. O sea, no fue espiritual, sino, dije, literal. Solo les abrió los ojos para que le conocieran, pues cuando Él bendijo el pan, entonces comió. Con ellos, comió pan. Y ya ellos reconocieron que Él era. Verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Pues cómo no se va a sentir si era el Maestro Jesucristo que iba con ellos. Si lo sentimos nosotros que no lo miramos. Ahora caminar Jesús con ellos. Aleluya. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, regresaron y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Verso 34. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Imagínense, fueron a testificar que Jesús iba caminando con ellos. Ahí queremos llegar, de que Él resucitó con un cuerpo visible.
Él comió. Amén, amados. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque un espíritu no come, pero un cuerpo sí se alimenta. Amén, amados. Lo que causó la resurrección causó 5 cosas. Causó sorpresa para muchos. Causó gozo. Causó excitación. Causó interés. Causó comunicación. Según lo que leemos en Lucas capítulo 24. ¿Y qué logró la resurrección? Logró 3 cosas. Derrotó la muerte. Derrotó el pecado. Derrotó las enfermedades. Amén, Amén, amén. gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Eso no solo logró la resurrección, sino lo que causó también. Lo que proclamó la resurrección, proclamó vida después de la muerte. Amén. Proclamó la deidad de Jesús, que Él era 100% humano y 100% divino. Proclamó la veracidad del Señor como profeta. Proclamó una historia genuina y no mitológica. Proclamó una predicación con fundamento. Todo eso proclamó la resurrección. Y Jesús continúa llamando a mujeres para que sean voceras de su presencia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, amados. Amén. Y hay no vamos a terminar el tema hoy, pero hay una palabra en Mateo 28, del 1 al 15, que debe de resonar en nuestro corazón cada momento. Y es la palabra que el ángel le declaró a María Magdalena y a la otra María que vinieron a ver el sepulcro. ¿Cuál fue esa palabra ahí en Mateo 28 del 1 al 15? Pero el verso 6. Esa palabra tiene que seguir resonando por generaciones. Esa palabra que el ángel le dio a María y le dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Amén. Amén. No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya en el mismo capítulo 28 de Mateo encontramos del verso 11 al 15 cómo los de la guardia fueron sobornados para que mintieran respecto a la resurrección del Señor. Lo leemos y vamos a concluir ahí. Mateo capítulo 28, 11 a 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado
entre los judíos hasta el día de hoy y se sigue hablando de ello. Cómo fueron sobornados para que mintiesen. Amén, hermano. Esa es la palabra que tiene que resonar. Verso 6 y verso 7. No está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado de los muertos. Aleluya. ¿Estamos contentos, amados? Porque Él resucitó, está vivo y ahora nos otorga vida. Amén. Gloria a Pónganse Dios. aquí, por favor.